Amén, hermanos, todos así de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Hoy tratamos con el tema, si es que existe Dios o no, en nuestra serie Dios en nuestras conversaciones. Y como les he dicho, he tratado de agarrar temas complejos y simplificarlos. Muchas veces, ¿verdad? Se ha dicho que toma a un buen maestro agarrar algo bien complejo y simplificarlo, y toma, ¿verdad?, un experto para agarrar algo sencillo y complicarlo, ¿verdad?, para que nadie lo entienda. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, comenzando en el versículo 18, si nomás me sigue por favor con su vista. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de Dios corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Qué curioso, ¿no?, que cuando el ateísmo trata de quitar Dios de su trono y se ponen ellos en sí mismos en el trono, el humanismo tiene que reemplazar teísmo. Si no hay un Dios, entonces el ser humano es su propio Dios. Y Romanos capítulo 1 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre. La razón que los ateos no encuentran a Dios es lo mismo porque los rateros no encuentran un policía. Y hoy vamos a dar una clara defensa, sencilla defensa. Obviamente podríamos hablar semanas sobre cómo comprobar y debatir el hecho si existe Dios, pero espero que hoy todos aprendamos algo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, yo te pido por favor que me des tu poder para enseñar, para predicar. Te pido, Señor, que me ayudes a expresar, que me ayudes a explicar de tal forma que todos puedan comprender. Y Señor, por favor, yo te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Yo sé de seguro que tarde o temprano, sobre un café, una conversación, alguien va a decir eso y vean en la pantalla: no creo que Dios existe. ¿Y cómo es posible saber algo así con seguridad? ¿Y qué le dices a alguien que lo que en realidad lo que muchos de ellos están tratando de decir es: a ver, dile que aparezca y lo quiero ver, quiero hablar con él, ¿verdad?, personalmente, quiero que de una forma u otra haga un milagro ahorita para verlo. Y como eso no es posible, pues ellos van a decir: pues nadie puede saberlo con seguridad. Ahora, esto de seguro será parte de muchas conversaciones, si es que ya no las ha tenido, donde alguien les está diciendo algo así. Entonces, así es el sentir de muchos. Pero si Dios no existe, entonces, ¿qué existe? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, quizás una de las mejores herramientas que tenemos nosotros para combatir el ateísmo es una vida vivida para Cristo. La razón que muchos no creen no es porque no hay suficientes evidencias de la existencia de Dios, sino que no hay mucha evidencia que Dios ha hecho una diferencia en aquellos que dicen que creen. Y yo pienso que la marca más poderosa de que Dios existe deberíamos ser nosotros. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: ustedes son la luz del mundo, ¿por qué no apuntó Él a la creación? ¿O por qué no dijo: mira, la evidencia más grande de la creación es el universo? Él no dijo eso, Él dijo:
Ustedes son la luz del mundo. Y cuando ustedes tengan obras, la gente va a glorificar a Dios que está en los cielos. Entonces, pero eso es muy difícil cuando el cristianismo está muerto. Cuando no hay evidencia en nuestras vidas de un Creador, pues ¿qué tenemos entonces para convencer a los incrédulos que existe un Dios? Entonces, si los ateos están correctos, usted y yo solamente somos animales. Eso es lo que creen. Si ustedes se ponen a leer Richard Dawkins y Hopkins y todos ellos, todos argumentan lo mismo. Incluso déjales, pongo aquí lo que dijo Robert Trivers. Él dijo lo siguiente, vean: no existe una base objetiva sobre la cual elevar una especie por encima de otra. Chimpancés y humanos, lagartos y hongos. Todos hemos evolucionado durante unos 3,000 millones de años mediante un proceso conocido como selección natural. Entonces, fíjense muy bien, si esto es verdad, pues entonces, así como no me matan o no me mandan a la cárcel por matar una rata, ¿por qué deberían de mandarnos a la cárcel por matar un ser humano? Pues no somos más que hongo del pie. No, son mentiras, hongo, ¿verdad? Bueno, o sea, no somos más que eso. Entonces, si no existe un Dios, entonces la alternativa es que pues solamente somos un tipo de especie que no es mejor que nadie más. Eso es lo que ellos mismos dicen. No hay nada especial del ser humano. Simplemente hemos evolucionado y pues no somos mejor que un chango o un hongo. Dave Hunter responde a esto, y quiero que vean esto aquí en la pantalla. ¿Por qué debería importarle a alguien quién o qué vive o muere si no tenemos más valor que una babosa de jardín, como declaran los evolucionistas? Sin embargo, la repulsión que sentimos por la muerte persiste no solo por nosotros mismos, sino por los demás. Lo más irracional de todo es la preocupación que tenemos por el medio ambiente y por las especies en peligro de extinción, que la selección natural exterminaría si no interfiriéramos. Pero noten esta pregunta: ¿pudo la selección natural haber implantado esa ansiedad ética que es claramente peculiar a la especie humana? Entonces, nomás vean esto como debate, ¿no? Para que lo podamos comprender. Si nosotros no somos más que hongo y un tipo de evolución del chango, y no somos nada más que nomás una especie de animal, ¿qué es lo que puso en nosotros esta forma de discernir, de sentir, de querer sobrevivir, de querer simplemente lamentar por la muerte, el querer cuidar a otra especie? ¿Qué es lo que pone a los seres humanos que se amarren de los árboles para que no los corten? Gente que está dispuesta a morir por las tortugas del mar para que ya no las maten. Ninguna especie hace eso por otra especie. O sea, ¿cuándo han visto un león, verdad, entrar y defender a un ser humano por amor al ser humano? Lo que estoy diciendo es que hay algo peculiar del ser humano. Es imposible que nomás seamos un resultado de un hongo o de la selección natural, porque es obvio que somos muy distintos en la forma que sentimos, en la forma que percibimos, en la forma que hacemos las cosas. Entonces, pero no es así según Dawkins. Y para todos los que estaban en la conferencia de defensa de la fe, establecimos que hay una nueva generación de ateos, y más bien ellos son los que articulan más bien ataques filosóficos acerca del creacionismo. Pero aún Dawkins tiene que admitir una cosa, y quiero que vean lo que él dijo. Por mucho que queramos creer lo contrario, el amor universal y el bienestar de la especie en un conjunto son conceptos que simplemente no tienen sentido evolutivo. Pues claro que no. Ahora, esto viene de la misma boca del dragón, porque si hay uno que ataca el cristianismo, Dawkins es. Pero él mismo tiene que admitir que el amor, estos tipos de conceptos
simplemente no caben dentro del cuadro evolutivo, porque ninguna otra especie siente lo mismo, ninguna otra especie está o siente o tiene mismas características, y por eso tenemos que ver este tema y ver qué argumentos tenemos para poder dar razonamiento de que existe Dios y cómo lo podríamos explicar. Ahora, mientras que creer en Dios es por fe, y les voy a decir lo que es fe, porque yo les digo que nosotros y los evolucionistas tenemos un mismo problema, y es el problema de inicio. ¿Cómo inició todo? Nosotros creemos que Dios inició el mundo. El evolucionista tiene que creer que algo siempre ha existido. A como llegaremos ahorita, nada pudo venir de la nada. Decir que la nada produjo todo esto no es científico. No hay ninguna base de ciencia. Ahora, los evolucionistas de hoy, ellos piensan que entre más años le agregan a un esquema, más científico suena. Es por eso, si ustedes leen libros de evolución de los 70, decían que eran como 10 billones de años, ahora son 300 billones de años. Es que el problema es que ellos dicen que la evolución sucede tan lento, sí, sucede tan lento que no sucede. Y están viendo que no se está observando, no vemos ninguna especie, ¿verdad?, entre medio humano, medio chango, nada de eso. Y hay una dificultad en pensar. Entonces, como no lo estamos viendo nosotros actualmente, lo único que tiene que resultar es agregarle más tiempo. Y si en 1000 años no regresa Cristo, en 1000 años no va a haber nada diferente que hoy, van a tener que seguir agregando. No, sí, unos 20 millones de billones de años. Y entre más ceros le ponen en los años, la gente está como que, wow, pues sí, ¿verdad? Y creen que eso suena científico, ¿verdad? Y la ilustración de la princesa y la rana, ¿verdad? Le enseñas eso a un evolucionista, y va a decir que es imposible, ¿verdad?, que le des un beso a una rana y se haga un príncipe, porque eso sucede instantáneamente. Pero dile que le das un beso y en unos 20 millones de años se hace un príncipe, va a decir, no, eso sí es ciencia. Nomás dale tiempo y eso es ciencia. Nomás dale suficiente tiempo y tiene cierto razón, ¿verdad?, de por qué se hace. Entonces, no estamos hablando de una fe ciega, no estamos hablando de una fe loca. Entiendo que si yo voy a debatir con un evolucionista, a donde yo voy a ir es siempre al inicio de todo. No me voy a poner a debatir sobre las especies, la Biblia llama a esos géneros, y lo que sí puedo comprobar bíblicamente y en lo que sucede hoy es que cada género produce su propio género. Amén. O sea, gatos no producen perros, gatos producen gatos, y dentro de los gatos pues hay una clasificación de como 60 diferentes tipos de gatos. Ahora, la ciencia va a decir, los evolucionistas son especies. Bueno, especies, tipos, géneros, son terminologías bíblicas de género de perro. Entonces, yo no voy a ponerme a discutir entre la variación de perros que existen una variación. Nosotros aceptamos lo que es microevolución. Eso quiere decir que dentro de la especie va a haber una variedad de diferentes perros. Perros en Alaska se llegan a producir muy distintos a los perros de aquí de Hermosillo, y la única razón es por el calor. Yo antes miraba muchos perros aquí como malnutridos, y yo sé que a lo mejor muchos son así, pero aquí, después de tantas generaciones de perros, los perros más nativos aquí van a crecer quizás menos pelo que los perros de Alaska. Eso es algo que Dios puso dentro de su diseño, es para sobrevivir el calor. Eso no los hace menos perro. Un perro es un perro. Amén. Igual como los esquimos allá de Alaska y del Polo Norte tienen unas quijadas bien grandes. Una vez encontraron un cadáver de uno de ellos, pensaron que era un chango y era básicamente un hombre con una quijada muy grande. Uno tiene que estudiar cuando supuestamente se ha encontrado el eslabón perdido. ¿Cuántos no recuerdan? No sé si aquí en México todavía usan esto, pero en los Estados Unidos lo quitaron.
lo que es esta famosa Lucy, que era supuestamente el eslabón perdido. Entonces agarraron la cabeza de un lugar y 60 millas después encontraron el cadáver. Una pregunta, ¿qué tipo de tren le pegó a ese pobre animal? O sea que encuentran ahora, esas cosas no lo dicen, los arman. Y aquí está la foto, este es el eslabón perdido, pero nunca mencionan de dónde salieron los huesos. Muy bien. Y hay un libro que así se llama, ¿de dónde salieron los huesos? Y es sobre el tema de Lucy. Pero acerca de la fe, hermanos, John Lennox dijo lo siguiente: la fe no es un salto en la oscuridad. Es exactamente lo contrario. Es un compromiso basado en la evidencia. Resulta irracional reducir toda la fe en una fe ciega y luego sujetarla al ridículo. Entonces, nosotros no estamos diciendo, mira, hay tanta evidencia en contra de Dios, ¿para qué creer en Dios? Es a lo contrario. Hay tanta evidencia sobre la existencia de Dios que toma mucha fe ser un evolucionista. Tocando puertas cuando alguien les diga, no, es que yo soy un evolucionista, dile, oh, tú eres un hombre de mucha fe. O sea, para creer que la nada produzca algo, eso es increíble. O sea, es tan increíble que ni la misma ciencia puede soportar eso. Nunca hemos visto la nada producir algo. Y les vuelvo a decir, no es científico decir que la nada produce algo. Amén. Imagínense que alguien les diga, mira, ustedes abran una cuenta de bancos con nada y solo se va a producir, nada produce nada, muy bien. Entonces nuestras escuelas y educación, a propósito, hermanos, sacan a Dios de sus enseñanzas y ideologías, y les voy a decir por qué. Porque los hombres que ven el universo y ven las evidencias, profesando ser sabios, dice la Biblia, se hicieron necios. Entonces, y cuando gente se hace necio, ¿qué hace? Cambian la gloria de Dios y la reducen a la imagen de un ser humano. Entonces, quiero que vean por favor aquí, entonces, vean lo que sí están haciendo en la escuela y noten en la pantalla. Es diferente enseñar biología y otra cosa es enseñar orientación sexual. Entonces, para todos, es importante. Me están mandando mensajes, yo no sé quién. Bueno, apago esto aquí. Es muy diferente enseñar entonces biología y otra cosa es enseñar orientación sexual. Y hermanos, les digo que hay tantas cosas que comienzan a suceder cuando les dices a los niños que todo es una inclinación y cómo te guste y si sientes un lado femenino, explótalo. ¿Saben que nunca le dicen ese tipo de cosas a gente que se siente enojado? ¿Nunca has visto a alguien que dice, oye, a lo mejor naciste asesino? Saca ese coraje, sácalo, explótalo. O sea, ¿quieres pegarle a alguien? Explótalo. A ver, vamos a ver. Te doy un martillo, a ver qué pasa. Ve y pégale. Vamos a ver si te gusta. Porque a lo mejor así naciste, con estas ganas de hacer este daño. Entonces, les digo, hermanos, que es todo una gran farsa, hermanos, en cuanto a esto. Y les están enseñando, y no estamos en contra de la biología, que es ciencia. Estamos en contra que la biología se haga una religión y es enseñar sobre una orientación sexual. Incluso vean, una cosa es enseñar ciencia, lo cual se puede observar, probar y comprobar, y otra cosa es enseñar teorías. Entonces no tenemos ningún problema con enseñar ciencia, y ciencia por definición es algo que se puede comprobar. No estamos en contra de la ciencia, estamos en contra de teorías que se basan como religión, y la evolución es una religión, simplemente que esa religión tiene fondos del gobierno. Pero es una religión. Tenemos el mismo problema, el mismo debate con el inicio, y son las cosas que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos de saber cómo defenderse en cuanto a esto. McFarland dijo lo siguiente: ya sea en los campus universitarios, en el trabajo o en la iglesia, Dios no lo quiera, debemos sostener que la verdad no solo existe, sino que también es cognoscible, ambas proposiciones innegables. Entonces, él está debatiendo aquí que en muchos lugares se les ha olvidado
que existe Dios, y él sigue argumentando sobre eso, y él continúa diciendo, noten, una vez que se define qué es o no es diversidad aceptable, se deja de ser diverso. Las falacias que obstruyen la verdad, que subyacen a las nociones populares de tolerancia, deben ser expuestas. Entonces, al final de cuentas, en el nombre de la tolerancia se hacen intolerantes. ¿Sí han notado esto? Y todo eso llega a salir con ese gran debate sobre si es que existe Dios o no. Ahora, aunque muchos ateos lo nieguen, todos cargan un lado espiritual y emocional dentro de ellos. Incluso muchos ateos de hoy fueron abusados por sacerdotes, fueron traicionados por un pastor, algo pasó en sus vidas en los cuales quedaron desilusionados con Dios, y es por eso que tienen tanto odio contra Dios, por decirlo así. Ahorita vamos a hablar sobre la conciencia y cómo todos nacimos con una conciencia para conocer a Dios. La posición más común en personas que caen en incredulidad regularmente se dividen en dos. Ahora yo sé que hay más, pero regularmente es ateísmo y es agnosticismo. Ateísmo, quiero que vean, es los que dicen no existe Dios, no hay Dios. Agnosticismo es el que dice que existe un Dios, pero simplemente no puedes conocerlo. Es alguien que cree que pues es imposible que todo el universo se haya creado por sí solo. Y es en donde muchos científicos están ahorita. Es obvio que no puede la nada producir algo. Entonces dicen, bueno, sí está bien, algo existe, algo allá existe, pero ese Dios no se puede conocer. Ese Dios simplemente fue la energía que creó todo, pero no es personal, es algo que nadie lo puede conocer. Carlos Spurgeon dijo esto, me gustó lo que dijo. Él dijo, no hay infieles, él refiriéndose a ateos, en ningún otro lugar que no sea en la tierra. No hay ninguno en el cielo y no hay ninguno en el infierno. El ateísmo es algo extraño. Ni siquiera los demonios cayeron en ese vicio, porque también los demonios creen y tiemblan, Santiago 2:19. Y hay algunos de los hijos del diablo que han ido más allá de su padre en el pecado. Pero cuando el pie de Dios los aplasta, no podrán dudar de su existencia. Cuando los haga pedazos y no haya nadie que los entregue, entonces su lógica vacía y sus bravados serán inútiles. Y les voy a decir, nadie en el infierno es incrédulo hoy. Todos son creyentes ahora. Y la gran ventaja, hermanos, que tenemos nosotros los creyentes es que por lo menos tenemos una inclinación hacia el después de esta vida. Los ateos no tienen tal cosa, simplemente pues se van a reciclar y ellos no saben en realidad ni por qué están aquí. Nosotros sabemos que tenemos propósito, tenemos una eternidad. Vean por favor en la pantalla, es importante darse cuenta de algo acerca de ser ateo, que incluso la mayoría de los ateos no reconocen, y es que el ateísmo requiere omnisciencia o conocimiento completo de todo. O sea, un evolucionista no va a decir, ¿sabes qué? Yo soy omnisciente, lo sé todo. Nadie va a decir eso, pero ¿por qué digo eso? Noten, aquí en la pantalla, un ateo está diciendo con firmeza que no hay un Dios. La única forma de decir eso es presumir que ya lo sabes todo, que ya vio debajo de cada piedra, ya vio en la última esquina del infinito y descubrió que no hay Dios. Solo Chuck Norris puede hacer eso, hermanos. Amén. No, son mentiras. Nadie puede ver hasta lo infinito. Y la persona que dice no hay Dios, la pregunta que le tenemos que decir es, ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo sabes que no hay Dios? O sea, ¿hay algún lugar donde fuiste y ya pudiste excavar todo lo que es el universo para descubrir y decir que no existe un Dios? Entonces, cuando usted está hablando con un evolucionista o un ateo y te dice, a ver, compruébame que existe Dios, bien fácil puedes voltear la mesa y decir, ¿y por qué tú no me compruebas que no existe Dios? Quiero que me compruebes que no existe Dios. A ver, quiero ver cómo te va con eso. ¿Qué es lo que te puede decir?
O sea, ¿qué? ¿Que encontraron un hueso? ¿Y el hueso qué dice? Nada. El hueso no te dice cómo murió, qué sintió cuando murió, si tuvo hijos. Es un hueso. Y los científicos dicen que el hueso es de cierta edad por las piedras, y cuando preguntas si qué edad son las piedras, las citan por los huesos. O sea, nomás lean, estamos hablando, es una artimaña de edad. Ya hay mucho que pueden leer eso. Habían partido una foca por mitad y una mitad salió 30,000 años más vieja que la otra mitad. Era la misma foca. Entonces, en realidad, hermanos, y vean por favor, en realidad, esta posición intelectual es el colmo de la arrogancia. Pero los ateos tienden a disfrazar esta arrogancia con intelectualismo. Y quizás aquí en donde muchos cristianos van a fallar, no es tanto en las faltas de evidencias de que existe Dios, es en la falta de debate filosófico. Porque aquí el nuevo ateísmo ya no se está basando tanto en evidencias, sino que se están basando todo en debates filosóficos. Entonces, por lo cual, vean por favor, el ateísmo es un intento de convertir a los humanos en dioses. Eso, en cierto modo, es la ironía máxima. Los ateos, en su negación de Dios, no pueden evitar reemplazar a Dios verdaderamente omnisciente con una imitación barata, ellos mismos. O sea, si no hay Dios, ellos mismos mandan, ellos deciden qué está bien y qué está mal. Entonces, algo importante, hermanos, que debemos de saber es esto, para comenzar este debate. La Biblia nunca debate la existencia de Dios. La Biblia ya presume que Dios existe. La Biblia ni desperdicia su tiempo en tratando de alegar con gente que no cree en Él, porque la Biblia simplemente asume que Dios siempre ha existido. Por eso la Biblia dice en Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, nomás el necio puede ver todo el universo y decir, wow, qué tremendo, eso es un increíble accidente. Nadie ve un carro y dice, oh, qué tremendo, ¿cuántos años duró para hacerse todo esto? Nadie ve algo que tiene creador y se pregunta, oye, ¿cuántos miles de años duró para que este reloj se hiciera? Pero de la misma forma ven todo el universo y lo único que ven es un tremendo accidente. Algo que es imposible. Porque no es científicamente comprobable. Entonces, cuando hablamos de la ciencia, no hay ninguna ciencia donde algo tan complejo como este universo se pudo haber hecho con accidente, aunque se le agreguen miles y miles y miles de ceros. Eso no lo hace más científico. Porque ahorita no tenemos nada produciendo algo que sea tan complejo. Pablo Huff dijo lo siguiente, ¿realmente existe Dios? Y si es así, ¿quién es Él? ¿O cuáles son las pruebas de su existencia? No hay preguntas más importantes o profundas que estas. Todo nuestro punto de vista del mundo y de la vida depende de las respuestas a estos interrogantes. Las preguntas mencionadas constituyen el tema de este capítulo. Él está hablando en el libro En Defensa de la Fe, que lo vendemos en la librería. Entonces, la existencia de Dios, hermanos, es innegable, es necesaria y para todos nosotros los cristianos. Pero entonces, ¿qué podemos decirle a alguien? Y otra vez, suponiendo que usted está tomándose una taza de café, y les vuelvo a decir, estoy tratando de simplificar cada uno de estos puntos para que usted lo pueda articular en sus palabras. No tiene que ser científico, pero sí tiene que pensar eso y lo puede decir de muchas formas. Entonces, si usted está sentado y está teniendo una plática con alguien y le dice, ¿qué pruebas pueden existir de que existe Dios? Yo no creo en Dios y yo pienso que nadie lo puede saber de seguro. Esos por lo menos 5 cosas que usted puede mencionar. Número 1, yo le dijera algo como cada efecto tiene una causa. Eso es ciencia. Si llegamos a
la ciencia desde quinto grado nos enseñan que toda causa tiene un efecto. Es muy sencillo, toda causa tiene un ¿qué? Efecto, ¿verdad? Todos aprendimos eso en la clase de ciencias, nada sucede de la nada. Entonces, por otra parte, vean aquí en la pantalla, un efecto sin causa es imposible. Amén. Es imposible, científicamente hablando. O sea, si yo voy con cualquier científico hoy y les digo, oye, yo creo que de la nada puede suceder algo, todos van a decir eso está científicamente incorrecto, pero en cuanto aplicamos eso a la creación del mundo, eso es muy científico. Porque eso es lo que se nos enseña en ciencia. Un efecto sin causa es imposible. Todo tiene que tener una causa. Incluso vean otra vez aquí en la pantalla. Dicho de otra manera, no se puede tener un resultado o una consecuencia sin tener algo que cause ese resultado. Amén. Este reloj, aunque no lo crean, no se hizo por accidente. Yo sé que es difícil creer esto, pero hubo alguien quien lo diseñó, hubo alguien que lo produjo, porque no puede producirse nomás de la nada. Entonces, así mismo es difícil imaginar que un universo no tenga una fuente detrás de ese universo. Vean, por favor, incluso los ateos creen que el universo es una causa masiva. Y ahorita vamos a llegar a debatir esto, porque eso es bien importante. Y eso es el debate filosófico aquí del que estamos hablando. Muy bien. Porque aún los ateos tienen que creer que es una causa masiva. Vean aquí en la pantalla, los evolucionistas creen que esa causa vino de un Big Bang hace millones de años. Entonces, aún los evolucionistas tienen que creer en causa y efecto. Entonces van a decir, sí, el universo es el resultado de una causa, pero eso es el Big Bang hace millones y millones, 300 millones de años, billones de años, y en otros 20 años le van a agregar más años porque no es científico. O sea, si alguien me va a decir a mí, vas a morir en una semana o en 10 años, yo quisiera saber, pero con verdad, ¿no? Que me digan, entre una semana y 10 años. Entonces, en realidad no saben. Quiero que vean, por favor, entonces, que los evolucionistas, entonces, van a acreditar todo a un Big Bang hace millones y millones y millones de años. ¿Cuál es la causa, entonces, de la creación de la evolución? El Big Bang. ¿De dónde vino lo que causó esa explosión? De la nada. Entonces, o prefieren creer que una piedra existió para siempre, y esa piedra explotó de la nada, que causó toda la materia de contraerse, que todas ese tipo de cosas son fantasía por no creer en Dios. A la misma vez nosotros los cristianos admitimos, y vean por favor, los cristianos dan crédito a la fuente como el Dios Todopoderoso. Y la razón, hermanos, que todo esto puede sonar, ¿verdad?, para ellos una locura, pero nosotros creemos que un Dios vivo, a como lo vemos en ciencia, vida solamente puede producir algo vivo. Algo muerto no puede producir vida. Entonces, para nosotros no se nos hace difícil decir, bueno, por fe creo que un Dios vivo que tiene todo poder pudo producir vida. Sí, cierto, creo en ese Dios por fe. Igual como tú tienes que creer por fe que la nada existe y la nada produjo algo. ¿De dónde vino la vida? ¿Cómo se produjo la vida? ¿Cómo se elementó la vida? No hay una explicación. Por lo menos nosotros como cristianos admitimos, sí es por fe que creemos que Dios es el creador. Ellos nunca van a decir, pues sí, cierto, nosotros también por fe creemos que la nada explotó. Ellos van a decir, no, es que la ciencia, ¿qué ciencia? No hay ninguna observación. Entonces, vean por favor, de cualquier manera, tanto la ciencia como las escrituras reconocen que el universo tuvo un comienzo. Todo tuvo un comienzo, el universo simplemente no ha existido para siempre. Entonces la ciencia lo ha demostrado a través de los medios como
el telescopio Hubble, ¿verdad? Y el Redshift y todo lo demás que pueden estar leyendo, las Escrituras simplemente lo declaran como verdad entendida, que Dios es el creador. Vean en la pantalla, por tanto, la cuestión que se debate no es si el universo tiene un origen, sino quién o qué provocó ese comienzo. Entonces, si va a debatir con alguien, si usted va a sentarse con alguien, va a decir, bueno, vamos a hablar de eso, pero el debate en sí no es tanto si el universo tuvo un inicio. Aún los evolucionistas creen eso. La pregunta grande es, ¿qué causó ese inicio? Y entonces vamos a tener que hablar entonces de ciencia y decir, oye, nomás explícame esto, pero vida, ¿de dónde vino la vida? De algo muerto. ¿Dónde sucedió esto? No, pues es que hace 300 millones de años muerte podía producir vida, pero esos científicos, o sea, hoy lo podemos comprobar. Yo puedo decir, bueno, creo en un Dios vivo porque solamente vida produce vida. Y eso lo podemos comprobar científicamente. La nada no puede producir nada, entonces algo produce algo. Amén. Dave Hunt continuó aún en ese debate y él dijo lo siguiente: Darwin realmente no explicó nada sobre la vida. No nos dijo qué es la vida, cómo se originó, cuál es su propósito, por qué termina, y si eso es todo, o si hay algo que seguir. O sea, simplemente lo que él observó es que hay muchos pajaritos y que cada pajarito tenía diferente función. Pero en realidad Darwin no nos explicó nada de la vida. ¿Qué es vida? Sí saben que puedes tener respiración artificial y eso no quiere decir que es vida. Dave Hunt continuó diciendo, ¿cómo se origina la vida? Aquellos que, como los ateos, rechazan la afirmación bíblica que Dios creó todos los seres vivos, incluido el hombre, no tiene otra forma de explicar cómo comenzó la vida. Todo lo que pueden decir es que tuvo haber surgido espontáneamente. Y yo sé, hermanos, que muchas veces credenciales apantallan a gente. No es porque alguien tiene 3 doctorados en alguien puede tener 3 doctorados en algo incorrecto, eso no lo hace el experto ni que está diciendo la verdad. Entonces nosotros argumentamos de dónde vino la vida. ¿De dónde vino ese sentir de culpabilidad? Los perros no sienten eso. ¿Nunca han notado eso? ¿Nunca les ha mordido un perro? No van y te piden perdón. Nosotros sí sentimos mal. Aún los niños más chicos, cuando van a hacer el mal, sus ojos les condenan. Muy bien, yo sé cuando mis hijos hacen el mal. Por eso cuando yo hablo con mis hijos, siempre los veo en los ojos. Dice la Biblia, para que sepan, que los ojos son la ventana del alma. ¿Sabían que toma un psicópata para mentir y que no le afecte? ¿Eso es lo que es un psicópata? Hay muchos psicópatas, amén. O sea, tienen que estar tan convencidos de su propio pecado, de su propia mentira, que actúan bien normal. Eso no es normal. Regularmente, cuando alguien no está siendo honesto, cuando alguien te está mintiendo, están viendo hacia su lado creativo. Y la verdad, si quieres arruinar tu vida, lee un libro que se los dan a los policías y a los de FBI, cómo detectar mentiras. Te arruina la vida, porque siempre que estoy viendo a alguien y está viendo hacia el lado derecho, estoy pensando, me está mintiendo. Lado derecho es lado creativo, lado izquierdo es el lado donde estás recordando. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Y cuando hacen algo así es que están a punto de inventarte una historia. ¿Qué pasó? Ya estoy. Ahora no soy científico, por eso sí arruina tu vida. Muchas veces gente me ha dicho algo, estoy pensando, yo sé que me están mintiendo. O cuál es la probabilidad que me están, es una probabilidad muy alta, porque tenemos un lado creativo y un lado que agarra información que ya tienes y tus ojos regularmente ven. Si a ver, cuéntame algo terrible que te pasó de niño. Izquierda. A ver. Cuéntame una historia que vas a crear. Derecha. Ya muchos lo están viendo.
Muchas hermanas ven con sus esposos, ¿por qué llegaste tarde? Y el hermano, es que me estaban pidiendo que yo trabajara y viéndose al frente, ¿verdad? Pero bueno, todos, o sea, causa y efecto, hermanos. Si estamos platicando nomás, tenemos que hablar, todo efecto, todo efecto tiene que tener una causa. Tenemos la causa, tenemos el efecto, perdón, que es la creación. La causa tiene que haber sido Dios. Entonces, si es cierto, puedes admitir, pues sí es cierto, yo creo que Dios es el único eterno sin causa. Y vas a decir, viste, eso no es científico. Entonces le vas a voltear la mesa y le vas a decir, ¿y tú qué crees que es la causa sin causa? ¿Sí? Y ellos te van a decir, un pedacito, un punto de nada, la cual explotó. Y vas a poder decir, wow, eso sí es científico, fíjate. No, hermanos, no, ¿verdad? Pero bueno, número 2. El segundo argumento que tenemos es que cada creación tiene un creador. No es científico creer que algo que fue creado no tiene origen de creador. Incluso vean en la pantalla, de la misma manera es imposible que algo se cree sin un creador. Cuando vemos el universo, cuando vemos cómo funciona, tiene diseño, ¿verdad? Algo está hecho es porque tiene un creador. Vean aquí en la pantalla, tanto los creacionistas como los evolucionistas están de acuerdo en que la vida no apareció de repente. Fue hecho por algo, un Big Bang o alguien, Dios. Pero pues estamos en el mismo debate de origen. Entonces, nosotros vemos el universo y decimos, eso es increíble, mira la orden que hay. Noten que no es por accidente que nosotros respiramos oxígeno y el carbon monoxide, ¿cómo se dice en español? Lo que respiramos fuera. ¿Cómo? Óxido, sí. Eso es lo que las plantas necesitan. Nada es por accidente. Todo lo que está creado, todo tiene diseño. Ahora ellos van a decir, no, ese es el proceso de la evolución. Y aún, o sea, bueno, luego hablamos en específico de evolución. Ahorita nomás estamos hablando qué cosas podemos hablar. El universo, hermanos, es una creación y el ciclo de la vida de la tierra lo prueba claramente. Dice la Biblia en Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Noten que la Biblia ya toma por hechos de dónde vino la tierra y los cielos. Obviamente algunas personas piensan en el relato bíblico de la creación como un cuento de hadas, como que si estamos en Disneylandia, pero la verdad se pudiera decir de la evolución, es simplemente un cuento de hadas. Hace mucho dejó de ser ciencia y fue pura imaginación. Sin embargo, si toda la creación sirve como prueba de un creador, nadie puede decir nada sobre el universo y su orden. Entonces, no solo le podemos decir a alguien, a un amigo, ¿sabes qué? Mira, hay algo que me enseñaron de niño, que todo efecto tiene una causa, pero también algo que me he dado cuenta es que la creación, cualquier creación que sea, tiene un creador. ¿Habrá algo que conoces que fue creado de la nada? Y nomás dile a esa persona, nomás dime una cosa que de la nada salió. No hay nada. Amén. Entonces dile, pues como yo también creo lo mismo, que no es científicamente probable decir que algo pudo haber sido creado sin creador. Yo creo que todo el mundo, a como se ve declarado, tuvo diseño, tuvo un creador. Tuvo alguien que lo diseñó. Bueno, noten tercero, y ese es el tercer debate, todo diseño tiene un diseñador. Para todos los estudiantes de institutos, pero la palabra teológica no, todo diseño tiene un diseñador. Es el debate cosmológico. Y les voy a decir esto, que simplemente lo estoy simplificando, porque la verdad tus compañeros allá en Starbucks no les va a importar que tanto sabes. Ellos nomás quieren que sepas explicar esto muy bien, así que es el, ¿verdad?, teleológico. Y bueno, vamos a simplificarlo. Todo diseño tiene un diseñador. Si miras la puesta del sol, si miras las olas del océano, si examinas una hoja, una flor, sostenga
a un bebé en sus brazos, te vas a dar cuenta que todo tiene diseño. Todo tiene diseño. Nuestros ojos, ¿verdad? No tienen que viajar muy lejos para observar la creación, el diseño que nosotros tenemos aquí en este universo. Y seguimos con muchos ejemplos, y por eso dice la Biblia otra vez en Romanos 1, quiero que vean allá, Romanos 1, y vean el versículo 19, para que vean este debate en la misma Biblia. Romanos 1, 19 dice lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde ¿qué? La creación del mundo. Lo dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La misma Biblia dice, mira, las cosas poderosas de Dios se pueden ver invisibles, o sea, se pueden notar, las puedes ver, el poder grandioso de Dios en la forma que se diseñó todo. Vean aquí en la pantalla, por favor. Pero hay más, la complejidad de los diseños de la tierra, desde las fascinantes patrones de la naturaleza hasta la asombrosa singularidad de una cadena de ADN, nos dice que ese diseñador es inteligente. O sea, la ADN, podemos hablar un montón nomás de la ADN, que los científicos nomás se maravillan de la misma sangre. Los patrones de vida obviamente no son una casualidad o un accidente. Salmos 90, versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Hermanos, Dios ha existido, Él es el diseñador, Él es el que lo puso en obra. Ahora, piénsalo de otra manera, los automóviles pasan por un proceso sistematizado de una formación. No nomás agarran fierro y lo tiran en un lugar y sale un carro. Todo tiene su proceso, ¿verdad? Asimismo, los conciertos no nacen de la nada. No es como que una persona nomás hizo notitas así y se hace una sinfónica. Todo tiene creación, tiene que haber un creador, un diseño, algo que lleva a esa producción. Entonces, cada producto está creado de forma única por las manos de una persona. Entonces, si reconocemos en este mundo, está formado por diseños increíbles que podemos ver, entonces tenemos que concluir que el diseño tiene un diseñador. Entonces, cuando usted está hablando, no solo le va a decir, mira, cada efecto tiene una causa, vas a decirle, mira, toda creación tiene que tener un creador, todo diseño tiene que tener un diseñador. Aquí les va un cuarto argumento. La comunicación requiere un comunicador. ¿Saben por qué hay una obsesión con vida de ovnis? Porque el universo comunica. Gente está todo el día escuchando cosas en el universo, en el espacio, y están convencidos que tiene que haber una forma inteligente. Por eso salen tantas películas obsesionadas con tener contacto con otras vidas de seres terrestres, etcétera. Miren, los científicos coinciden que el universo está siempre comunicando. Entonces, cuando escuchamos esto, la mayoría de nosotros nos imaginamos a alguien, ¿verdad?, haciendo contacto con ET o ET, ¿cómo se le llamó él aquí? ¿Verdad? Así, están ahí extraterrestres, ¿verdad? Y están platicando con él y él quiere irse a su casa, ¿verdad? Y le brilla el dedo. No. Esta comunicación, hermanos, se puede encontrar en nuestra existencia diaria. Aún el ADN comunica algo de nuestra vida. El ADN es tan, hermanos, tan exclusivo que cada uno de nosotros tenemos algo particularmente de nosotros. Eso es increíble, hermanos. Más de 6 billones de personas en el mundo y no hay nadie como yo. Amén. Bueno, y también como ustedes, ¿verdad? Pero pues es la verdad. Todo esto, hermanos, comunica, y es obvio que información no puede ser comunicada a menos que exista un comunicador.
Número 5. Ya mero terminamos. Yo sé que muchos están ya, ok. Por cada ley existe un legislador. Y es aquí donde, si un día quieren perder su tiempo y leer Dawkins y todo eso, hay varios libros de que cuando él comienza a debatir sobre la ley moral, es en donde él comienza a decir, ok, no nomás porque existe esto universalmente en los seres humanos, quiere decir que existe Dios, porque él mismo tiene que reconocer, hay algo muy peculiar de las leyes morales que existen. Entonces, si alguna vez has estudiado sociología, sabe que hay algunas cosas que la gente reconoce como en todas partes. Por ejemplo, vean aquí en la pantalla, uno de ellos es la sonrisa y otro es la existencia de la ley moral. ¿Sabían que la sonrisa, hermanos, es universal? No hay ningún lugar en el mundo que yo conozca que el sonreír es como estar enojado. Al menos que te estés burlando, eso es una sonrisa muy peculiar también. Pero regularmente, no importa si hablas el idioma, sonríes, es universalmente aceptado, es una sonrisa. Eso es un enojo. Y el ven y es una señal de pelear, ¿verdad? Eso. Estamos hablando, pero las leyes morales también existen. Vean aquí en la pantalla, no importa a dónde vaya en este mundo, las personas reconocen inherentemente la diferencia entre el bien y el mal. Amén. Inherentemente. Vean, nacemos con una conciencia que nos da ese filtro. Obviamente no siempre hacemos lo correcto, pero sabemos cuando no hacemos lo correcto. ¿Qué pensaría usted, hermano, si fuera a 10 islas y va a una isla y ve unos como 10 mandamientos escritos en la pared y viaja a otra isla y ellos tienen 10 mandamientos muy similares, y luego va a otra isla y otras veces otras leyes casi idénticas, y luego te dijeran que ninguno de una isla a otro ha viajado? ¿Qué pensarías si ninguno de ellos tuvo contacto, no se conocían, no era como que se sentaron y dijeron, vamos a hacer esas leyes que son correctas en la humanidad? No, sino que curiosamente en las civilizaciones los códigos de conductas han sido muy similares. Por esto inherente que tenemos del código moral de conciencia que Dios ha dado a todo ser humano. Entonces vean por favor aquí en la pantalla. En otras palabras, la moral no es solo una costumbre social o un accidente cultural como afirmarían los evolucionistas, sino que es intrínseca y proviene de alguna fuente externa, es decir, Dios. Debe de haber un legislador externo para poder producir esta ley moral. Por eso dice la Biblia en Romanos 2, versículo 14, noten, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en ¿dónde? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme mi evangelio. Entonces, hay una ley escrita, hermanos, en nuestros corazones. Todos sabemos, mis hijos saben, cuando hacen el mal, ellos lo saben. Las niñas hoy me mintieron. Cuando yo llegué a la casa, ellos querían subir inmediatamente a la oficina, rápido, estaban muriéndose por subir arriba. Es que ya tengo dulces. Hace 2 semanas compré una bolsa de dulces y cuando suben saben que les voy a dar, ¿verdad? Y entonces les dije, no, tienen que desayunar. No, ya desayunamos, dijeron. No han desayunado, ¿cómo que no? Yo todavía les dudé porque lo dicen con una carita, ¿verdad? Bien inocente. Le mandé mensaje a mi esposa, le dije, oye, ¿desayunaron las niñas? No, pues no habían desayunado. Pero confirmé que me estaban mintiendo porque anoche mi esposa dijo, oye, huele a gas, y me asusté y yo apagué el gas porque ustedes saben que estoy traumado con el gas. Entonces yo cerré el gas por completo. Dije, pues no va a explotar nada si está todo cerrado.
Entonces ya para irme a dormir a gusto, entonces voy tratando de prender, dije, no prendió. Ustedes me mintieron, los comencé a las niñas, me estaban viendo. Tú dices grumpy, grumpy en inglés es que estoy de mal humor porque les está diciendo que me están mintiendo. Dice, ustedes me están mintiendo, tú grumpy, no, ¿qué grumpy ni nada? Le dije, siéntense en la casa, en la mesa y van a comer y lo van a disfrutar, ¿verdad? Ya en la comida les voy a confesar, les tuve que ayudar, es que comen muy lentos. Yo me estaba desesperando nomás viéndolas ahí, ellas tomando su tiempo, agarrando cada pedazo, viéndolo. Ya casi lo agarraba así, se los estaba dando, ¿verdad? Porque no querían comer suficiente rápido. Pero mis hijas saben cuando hacen el mal. Las estaba observando. Vi cómo Camila empujó a Ana. Ana cayó al piso. Ella inmediatamente se agachó para que se agachara debajo del asiento y no verla. Nadie le enseñó eso. Por naturaleza ya lo sabemos. Ahora, concluimos y vean que tanto la ciencia como las escrituras están de acuerdo en que el universo tiene un comienzo. Sigan, ¿este comienzo fue causado o no? Sabemos que un efecto no causado es imposible. No existen relojes, no se dan cuerda, las pelotas de béisbol no se lanzan solas. Entonces, sigan, el universo fue causado intencionalmente. Si ese es el caso, podemos asumir que este causador debe de ser personal, ya que Él creó seres personales. Dios es tan personal porque pues Él quiere ser conocido. Él quiere ser conocido tanto que nos ha dado muchas formas que lo conozcamos. Nomás noten esto. Primero, Él quiere que lo conozcamos por medio de la creación. La creación, el universo en sí, no es solo una prueba de su existencia, es una foto instantánea de lo que Él hizo. Siguiente, tenemos la conciencia que nos dio. Conciencia es el código moral básico que es innato en todos nosotros. Nos muestra las normas de Dios que revelan su carácter. Pero no solo nos dio la creación y la conciencia, Dios también se ha dado dos formas muy específicas en las que usted y yo podemos conocerle a Él personalmente. Él nos dio las escrituras. Prácticamente cada página de la Biblia pinta un retrato cercano personal de Dios. Eso luego lo vamos a debatir si es que la Biblia viene de Dios o viene del ser humano. Pero Él nos dejó las escrituras. Pero hay otra forma todavía más específica en cómo Él reveló que Él quiere que le conozcamos, y eso es proveyendo un Salvador. Jesucristo vino como Dios encarnado para mostrarnos de primer mano quién es Dios, a diferencia de cualquier otra cosa que pudiera haber hecho. Entonces, hermanos, todos acabamos de ver en realidad las cinco formas sencillas de poder hablar a alguien que dice, no puedes saber que es un Dios, pues cada causa tiene un efecto, cada creación tiene un creador, todo diseño tiene un diseñador, la comunicación requiere un comunicador, por cada ley que existe tiene que existir un legislador. En otras palabras, les digo de estas formas los siguientes argumentos. Vean aquí en la pantalla, hemos visto una razón filosófica, hemos visto una razón moral, hemos visto una razón científica, una razón bíblica, una razón cristológica y una razón personal. Todas las cosas que hemos visto aplican a estas cosas. Filosófica es cómo podemos hablar de algo sin causa, un efecto sin causa, y poder estar debatiendo eso. Ahora, yo sé que esto no es para ir a debatir con un doctor allá en la uni, un pagano que niegue de la existencia de Dios, pero eso es para tener una conversación común con alguien que quizás ellos estén luchando con la existencia de Dios. Entonces usted puede explicarle por lo menos 5 razones por qué usted cree que Dios existe. Ahora, si Dios existe, entonces tenemos que explicar por qué existe tanto sufrimiento. Y si Dios existe, ¿cómo explicamos
los milagros, porque científicamente ellos nos dicen que un milagro es científicamente imposible. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar sobre la palabra de Dios, si es que vino de Dios y cómo sabemos que la palabra de Dios vino de Dios. Entonces hay muchas cuestiones que uno tiene que tratar, pero si la premisa es que si existe Dios, entonces comenzaremos a debatir entonces si Dios existe. Entonces pues hay cosas por consecuencia de la existencia de Dios que nosotros creemos. Así que eso ojalá le haya ayudado más o menos, pero si Dios existe, entonces hermanos, sírvale a Él. Amén, porque sí existe. Y para alguien que a lo mejor lo dude, un día va a morir como cualquiera otro, y ahí se va a dar cuenta en realidad de dónde vino la vida. Esto que la ciencia jamás pudiera explicar, de dónde viene la vida, el sentir que tenemos como seres humanos, la conciencia, esta creencia entre el bien y el mal, ¿de dónde vino eso? Pues se van a dar cuenta un día cuando estén ante el legislador que dio todas las leyes, y se van a dar cuenta que ahora sí ya no van a ser ateos, ya no van a ser agnósticos, y va a ser muy tarde para muchos de ellos, y van a estar en un infierno para siempre, creyendo, ahora sí, 100% en la existencia de Dios. Pero para nosotros los cristianos, no nos riamos de eso, sino que hay que servir a este Dios, porque entonces si Dios existe, también usted estará ante Él, y usted también rendirá cuentas ante este Dios del bien y del mal que usted hizo, y de cuántas almas ganó para Cristo, y qué hizo con su vida, y si la desperdició, y si vivió conforme al propósito del Creador. Ahí ya no va a importar qué marca fue su celular, ahí no va a importar cuánto dinero tenías en el banco, ahí va a importar si hiciste la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga, hermano. Señor, te pido que bendigas este tiempo de invitación. Señor, reconocemos en esta noche tu existencia, pero te pido, Señor, que esto no sea nomás una experiencia de nuestra razón. Te pido que en verdad sea algo que mueva nuestro corazón para poder servirte, de siempre recordar